Buenos días, tutora, cordial saludo. Mi nombre es Jessica Paola Calvillas. En el día de hoy le voy a hablar sobre el mecanismo de transporte en la membrana celular. Eh, Vemos que existen dos mecanismos de transporte. Primero, el mecanismo de transporte de bajo peso molecular y el de alto peso molecular. En el bajo peso molecular encontramos el transporte pasivo y el transporte activo, perdón. En el pasivo encontramos la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple consiste donde estas pequeñas moléculas no necesitan de energía para transportarse. ¿Por qué? Porque sobrepasa la bicapa lipídica y los canales proteicos sin ninguna complicación. Pasan de un lado a otro, en cambio que en la difusión facilitada, muchas de estas pequeñas moléculas no pueden pasar esa capa bilipídica. Entonces van a necesitar de un mecanismo de transporte. ¿Y cómo se llamaría ese mecanismo de transporte? Ese mecanismo se llama proteína. Este permite que esas moléculas polares puedan pasar. Ahora hablaremos del transporte activo. Este también necesita de esas proteínas de transporte, pero con un gasto de energía por medio del ATP. Cuando esto ocurre se da por medio de qué? Ya sea de sodio o potasio, donde se da el gasto de energía. También hablaremos del transporte de alto peso molecular. En él encontramos tres tipos: la endocitosis, la exocitosis y la transitosis. ¿Qué vemos en la endocitosis? Es la que permite el proceso de esas sustancias, recogerlas y llevarlas al interior de la membrana celular y posterior ingresa a la célula. Ahora hablaremos de la excitosis. Ocurre totalmente lo contrario. Es donde ese proceso es captado, pero esa sustancia es llevar fuera de la membrana celular. Entonces, en estos dos procesos de endocitosis y exocitosis, trabajan juntamente de la mano. Ambas necesitan de un gasto directo de energía, pero de energía directa de la célula. Entonces, ese es el mecanismo en que trabaja la membrana celular. También le hablaremos de la transitosis. Esta es aquella que permite que esa sustancia atraviese el citoplasma de un lado a otro, o sea, puede ser de polo a polo. Esto se llamaría espacio extracelular. ¿Por qué? Porque permite el paso de la macromolécula en la membrana celular. Entonces, en este mecanismo nos damos cuenta que hay unas moléculas que necesitan energía y hay otras que no las necesitan. La que traspasa la capa lipídica y los canales proteicos sin ninguna dificultad, en cambio que hay otras que sí la necesitan. Muchas gracias, esto era todo sobre el proceso de mecanismo de la membrana celular.